Siempre he pensado que lo que más cura son los abrazos, los besos, las caricias que con ternura se dan despacio. Bueno, desde el año 2009 yo venía cantando a poetas universales, principalmente. Había encontrado una línea de trabajo musicando a Alberti, a Machado, un disco que se llamó Animal de Fondo, luego a Miguel Hernández, y en el año 2009 conocí a través de determinadas instituciones y de una persona en Córdoba que era concejala de Igualdad, a una serie de mujeres que para mí fue sorprendente el encuentro, porque no las conocía, porque no sabía de ellas. Estamos hablando del año 2009. A partir de ahí comencé a hacerme de una serie de libros donde descubría que al lado de aquellos hombres tan relevantes había unas mujeres que tenían una altura personal, literaria, tan importante como ellos, que por el hecho de ser mujer no aparecían ni siquiera en los libros. De hecho, en las antologías poéticas prácticamente solo aparecen versos de dos de ellas. Comencé una investigación y en ese momento comencé a cantar por distintas ciudades del país, a llenar la España vaciada de conciertos donde daba visibilidad a estas mujeres olvidadas. He realizado muchísimos conciertos hasta que en estos últimos años esa posición de reivindicación, de feminismo, ha tenido, si cabe, mejor acogida, y al final me encontré con que había musicado a muchas de esas mujeres y decidí hacerlo en un disco que se titula La Sin Sombrero. El sinsombrerismo es un concepto que surge a principios del siglo XIX y que lo que pone de manifiesto es que esas mujeres se quitaban el sombrero públicamente cuando toda la sociedad llevaba sombrero como un acto de rebeldía. Ahí me encontré con la figura de María Zambrano, María Teresa León, Concha Méndez, una de las poetas más importantes de esa generación. Me encontré con Josefina de la Torre, Ernestina de Champurcí. Al final un total de 8 mujeres que formaron parte de esta generación, que yo había musicado y que venía cantando en mis conciertos, pues veo que decidí darle forma de disco. En paralelo hemos realizado también, coordinado por Luis Miguel Miñarro, un material didáctico para que sea un disco interactivo, de manera que cualquier persona o cualquier profesor puede tener delante una herramienta para la coeducación. Hemos repartido 20.000 copias gratuitas por todo el país con el objetivo de llegar a la gente joven, y el objetivo final del proyecto no es otro que dar visibilidad, generar conciencia sobre la igualdad y contra la violencia de género, porque la desigualdad nos ha llevado a esa lacra de nuestra sociedad. En cuanto al proyecto, hay que tener en cuenta que hemos tardado casi 2 años y medio en hacerlo. Entonces, el proyecto ha ido creciendo tal como se iba formulando, porque al principio simplemente era un disco donde iba a haber una serie de duetos y donde han ido sumándose artistas a las que les pedimos colaboración a más de 70 mujeres artistas, ¿no? Al final fueron 11 las que se sumaron, pero lo mismo que contaba cómo ha sido el proceso de colaboración, donde hemos grabado con ellas tanto en Madrid, en Cádiz, en Sevilla, pues igual el proceso literario que lleva asociado el disco. Porque, como decía, pensamos en un principio en un prólogo, pero luego me di cuenta que había mucho que escribir sobre estas autoras, de manera que cuando yo le escribo a Ángeles Caso, o le escribo a Maruja Torres, o le escribo a Cristina Almeida, solo les cuento que tengo un proyecto de visibilidad para mujeres olvidadas, y fue apasionante, de las partes más bonitas, ir recibiendo por mail distintas reflexiones, incluso poemas. Por ejemplo, la poeta Lanceros mandó un poema precioso, Ángeles Mora un poema precioso, y distintas reflexiones, algunas versiones históricas sobre el proceso de distintas autoras, Aurora Luque, claro, me dejo muchos nombres porque son 17, ¿no? Fanny Rubio. Todas ellas, esas mujeres, fueron, sin tener conocimiento musical del proyecto, aportando ideas o reflexiones sobre la injusticia que suponía que el hecho de ser mujer haya hecho que estas personas no estuvieran visibles, que no fueran visibles. Algunas con una altura literaria maravillosa, y muchas de ellas opacadas por las figuras de sus parejas o de sus maridos, como en el caso de Carmen, en el caso de Concha Méndez, o en el caso de María Teresa León.
Yo creo que quizás en el mundo del arte se haya solucionado, pero yo creo que en el mundo en general sí sigue habiendo una discriminación importantísima. Acababa de leer la noche que durante el proceso de confinamiento han sido detenidas 9.000 personas. 9.000 varones han sido detenidos por algún acto que tenga que ver con la violencia de género. Es que esa cifra en sí es una cifra que habla de que nuestra sociedad todavía no está eh, en la conciencia de lo que es la igualdad, de que todos tenemos los mismos derechos, y por eso esa parte interactiva que tiene el disco, donde intentamos que los chicos y chicas tengan conciencia de que se ha producido un hecho de desigualdad muy importante, de patriarcado en este país, que a lo largo del tiempo lo único que ha generado ha sido una desigualdad donde el empoderamiento de la mujer es muy importante para salir de eso. Esa parte educativa, cuando me preguntan cuál es la solución de este problema, siempre para mí la solución es educativa, ¿no? Es concienciar y sensibilizar a la gente más joven de que no se le puede faltar el respeto a ninguna mujer, a ningún hombre, por supuesto, que todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y por tanto tenemos que generar una sociedad más justa, más solidaria, más igualitaria, por encima de todo. Bueno, sorprendentemente la música nos ha ayudado, porque en mis conciertos en estos últimos 3 años han acudido 100.000 chicos y chicas. Quiere decir, y algunos piensan que aquello de un cantautor cantando a mujeres universales olvidadas, pues va a ser algo aburrido. Terminan enganchando y se sorprenden de que textos tan maravillosos como de María Zambrano o de algunas de estas autoras puedan tener una música tan contemporánea y nos está sirviendo de herramienta para mandar al final un mensaje a través de la música. Evidentemente, creo que hay una parte de la sociedad, de los jóvenes, que tienen conciencia de estas dificultades, ¿no? Y otros donde parece que la figura del varón masculino, malote, es aquel que es más valorado, ¿no? Ese estigma, eso habría que quitarlo de la sociedad, ¿no? Yo creo que tenemos que ser valorados por ser gente coherente, humilde, y entre los jóvenes no se puede valorar a aquellos que son más malvados, entre comillas, ¿no? Como las personas más válidas, ¿no? Yo creo que hay una corriente que a mí en los institutos de mujer, cuando hay estadísticas me pasan, del aumento de incidencia y violencia de género en los jóvenes, ¿no? Cuando las propias chicas se están tolerando que alguien les controle el móvil, que alguien les diga con quién tiene que salir, de qué manera tiene que vestir. Eso es intolerable en una sociedad en el siglo XXI, y tanto las mujeres como los hombres, y digo los varones, tienen que tomar conciencia de que una mujer no es propiedad privada y que una mujer no nos pertenece. Y cada vez hay más canciones dedicadas a esto que nos trae la entrevista, ¿no? E incluso algunos autores que se han dedicado a escribir de una manera muy denigrante contra las mujeres están teniendo que rectificar porque la propia sociedad se les está echando un poco encima y han bajado el volumen de venta de discos, ¿no? Yo creo que ese mensaje de poder sobre la mujer, de control sobre la mujer, yo creo que poco a poco la sociedad lo va a ir denigrando y se va a ir retirando de ese tipo de conceptos. Cuando hablamos de reggaetón o de algunas de esas músicas, los jóvenes dicen que solo se quedan con la música. Yo creo que no, que ese mensaje termina impactando por un sitio y por otro. Pero creo que los propios artistas son conscientes de que eso no lleva a ningún sitio, ¿no? Y ojalá cada vez haya más gente que se sume a esos mensajes a través de la música, ¿no? Que hablan de igualdad y que hablan de respeto, ¿no? Me regalaron una guitarra cuando tenía 8 años, recuerdo perfectamente el momento en que mi padre me acompañó a comprarla. Y aquella misma tarde yo estuve muchas horas tocando una canción de aquella época, sin saber poner ninguna nota. Desde ese momento encontré un vehículo que me ha servido como vehículo de comunicación y ya no me he desenganchado. Es verdad que hubo un momento en que tuve que olvidar un poco esa parte para poder dedicarme a lo que ha sido mi formación académica, pero siempre estuvo ahí presente y presionando para poder salir a flote, ¿no? Y me recuerdo desde muy pequeño componiendo canciones y componiendo poemas. No hay una tradición en mi familia más allá de que mi abuela paterna era una magnífica saetera, pero esto ha sido una cosa que sale desde dentro, ¿no? Y que me ha ayudado
a poder llevar la vida que llevo, ¿no? Y a poder organizarme. Creo que las artes, el otro día oía a mi admirado Luis Eduardo Aute decir que él no era principalmente cantante, él era principalmente pintor, ¿no? Y que gracias a la pintura, donde él se refugia, ¿no? Decía textualmente que si no hubiera sido por la pintura, él estaría en un manicomio. Creo que las artes nos ayudan a olvidarnos de algunas psicoterapias necesarias. Yo estudié medicina porque cuando cantaba, no, mi familia veía con los pocos medios con los que iba a contar en ese momento, ¿no? Me dediqué durante algunos años a dar giras en la provincia de Jaén. Y bueno, decidí estudiar medicina por una vocación de servicio a los demás y de ayuda a los demás. Pero dentro de esa medicina a mí siempre me había gustado mucho la salud mental, ¿no? Y el encuentro con la gente desde esos puntos que estamos hablando, ¿no? Desde la creatividad, desde la necesidad de desarrollar. Y estuve ejerciendo como médico durante unos años. Intenté compaginarlo con la medicina y con la muerte de Rafael Alberti hice unas composiciones sobre él y en aquel momento me salieron unos cuantos conciertos sobre la figura de Alberti. Fui compaginándolo hasta que hubo un momento en que me explotó años después con la figura de Miguel Hernández y Juan Ramón Jiménez, y he estado cerrando durante muchos años una media de 60 o 70 conciertos. Eso me ha llevado a dejar de un lado lo que es el ejercicio de la medicina, pero como yo digo, no dejo de montarme en un escenario para hacer si me permiten mis colegas, una psicoterapia de grupo, ¿no? Porque a mí lo que me preocupa de mis conciertos no es subirme a un escenario y que alguien diga ese artista o esa persona canta bien, sino que lo que me preocupa de mis conciertos es la emoción, transmitir, y que la gente cuando salga de un concierto de los míos salga aliviada, salga con una sonrisa, salga con una esperanza, salga con la posibilidad de un reencuentro distinto con las personas. Entonces creo que desde ese punto de vista no estoy tan alejado de esa medicina que a mí me apasionaba, porque me preocupa mucho la emoción y la salud mental de todo el mundo. Yo creo que la poesía es un ámbito que tiene su propio camino. Es más, algunos ortodoxos de la poesía que han tenido algún desencuentro conmigo han defendido siempre que la poesía en sí misma ya es música y que no tiene por qué ser musicada. A algunas personas no les ha gustado mucho el trabajo que hemos realizado algunos en torno a la poesía, porque piensan que la poesía por sí misma se sostiene. Aunque ¿quién concibe hoy día una canción de calidad si no hay detrás un buen texto que se acerca casi a la poesía? Lo que hacían los antiguos cantautores era precisamente dedicarse casi todo a la poesía, ¿no? Y ayer leí una entrevista sobre la obra de Bunbury, y alguien que está tan en el pop resulta que prácticamente parece ser, siempre con la presunción de inocencia, de que muchos de esos textos de Bunbury o fragmentos de sus canciones son plagios de algunos poemas de muchísimos poetas, ¿no? Bueno, yo creo que detrás de una canción tiene que haber un buen texto, y seguramente puede ser un texto poético, pero creo que son dos herramientas que se fusionan, pero que a la vez pueden tener mundos propios y son necesarios. Primero fue música, porque ahora en este proceso de confinamiento yo he recuperado muchos textos y me daba cuenta de que la mayoría de mis textos eran canciones. ¿Por qué? Porque repiten las estrofas, repiten los estribillos, se repite la rima en este caso, ¿no? Para hacer poesía, y a mí que me gusta hacer una poesía no rimada, un poco ortodoxa, ¿no? Tiene que salirse de los cánones de lo que es una canción para escribir expresamente un poema. Por eso son dos mundos completamente distintos. Y decía que en este proceso de confinamiento pues he recogido algunos de mis poemas y algunas de mis canciones, lo he estructurado en un libro que se va a llamar Entropía y que verá la luz en un par de meses, y donde vamos a mezclar eso, poesía y canciones. Creo que a nivel de musical todo el mundo ha tenido que reinventarse, ¿no? De buenas a primeras, y en mi caso también, los conciertos online se han convertido en una actividad
que puede tener cierto recorrido y posiblemente ese sea parte del futuro, donde haya que pagar para poder ver a alguien dentro de online. Es cierto que nada va a sustituir como un concierto en directo y el contacto con el público. O sea, yo si algo he hecho de menos en este confinamiento, yo siempre estoy confinado porque mi trabajo en casa, compongo en casa, entonces mi actividad no ha cambiado mucho en cuanto, claro, y cuando un artista se encuentra en una situación de este tipo donde tiene que encerrarse, lo único que hace es crear, o en mi caso ha sido crear canciones, seguir trabajando sobre las Sin Sombrero, escribir este libro de poemas y canciones, ¿no? Entonces, en cuanto a actividad no me ha cambiado, pero sí he de decir que he hecho muchísimo de menos el contacto con el público, el cariño de la gente, la carretera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y aunque yo creo que seguiré haciendo conciertos online, yo no los cambio nunca por hacer 400 kilómetros y llegar a una población y ver cómo al final de mi concierto algunas personas emocionadas se acercan a ti simplemente para darte las gracias por el mensaje que le has transmitido. Que se ha dado un paso y que se va a avanzar más hacia ese territorio. No sé cómo, porque yo no puedo sustituir mi atril y mi guitarra por un directo, pero sí es cierto que uno de mis conciertos el día 23 de abril ha tenido casi 100.000 visualizaciones, ¿no? Y para nosotros llegar a tanta gente nos cuesta muchas horas de carretera, ¿no? Creo que sí que hay un futuro ahí. Yo no me veo, pero evidentemente la reflexión que yo hago es para todo el público qué hubiera sido en un proceso de confinamiento de 90 y tantos días si las artes, que parece que quien hace películas o quien dibuja o quien compone, pues como que no tienen el valor necesario que se les debe dar en una sociedad como la nuestra. ¿Qué hubiera sido si la música? ¿Qué hubiera sido si la serie? Si la pintura? Si todo eso, aquello que nos sirve para entretenernos. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una reflexión por una parte de darle valor al arte como algo tan necesario en nuestra vida. La música es desde el primer llanto que hace un niño cuando nace, ahí se establece ya la música. La música forma parte de nuestra vida desde el primer momento. Y tenemos que darle la importancia necesaria a los artistas y a las personas que se dedican al arte, porque el arte es lo que nos hace más libres, lo que nos hace más personas, lo que nos ofrece mayor conocimiento. Y por otra parte, espero que nuestra sociedad aprenda a valorar otras cosas a las que no le dábamos tanta importancia. Tengo miedo de que ese cuídate que nos estamos diciendo todos sea pasajero, ¿no? Y que dentro de unos meses nos hayamos olvidado de cuidarnos y de volver a respetarnos y de hablarnos con cariño, etcétera, ¿no? De cuidar a nuestros mayores y ojalá me equivoque, ¿no? Y que nuestra sociedad sea capaz de reflexionar, pero tengo poca fe en lo que estoy diciendo. No sé cómo va a sobrevivir la industria. Yo sé que el camino está en los directos, en el contacto. Yo he tenido algunas experiencias con mis discos en discográficas como Sony o como Warner, ¿no? Donde cuando tú te acercabas a los productores decían, bueno, ¿y tú qué esperas de la compañía si tú estás cerrando 70 conciertos al año? ¿Qué te podemos ofrecer nosotros? Y uno se volvía diciendo, bueno, no cuenta con el apoyo uno de una discográfica, pero esos artistas que a lo mejor están en esas discográficas tan potentes, a lo mejor están haciendo 3 o 4 o 5 o 6 conciertos. A mí me cuesta mucho más, necesitas más trabajo, necesitas más apoyo externo, necesitas hacer muchos más kilómetros, pero al final estás llegando a mucha gente. Entonces creo que el futuro está en currarse, en seguir trabajando y que si te llaman de un pueblo pequeñito ya a 500 kilómetros no tengas nunca la duda de si tienes que ir. Claro que hay que ir. Y en el trabajo y en el esfuerzo y en llegar a toda esa gente creo que está el futuro. El futuro de la discográfica, pues no lo sé porque realmente cada vez se venden menos discos y lo que realmente importa ahora mismo es los conciertos en directo, que además se pueden sustituir. Ya hay distintas plataformas. El otro día me encontré con varias, pero una de ellas donde se estaban haciendo conciertos online donde la gente está pagando ya una entrada para poderlos ver. Alguien te dice en algún momento, ¿cuándo te retiras? ¿No? Y yo no me podría retirar, ¿no? Porque para mí lo que hago forma parte de mi vida y forma parte de estar vivo y no podría hacer otra cosa
Además yo no lo vivo como un trabajo, el hecho de componer, el hecho de seguir creando canciones. Tengo en mente la posibilidad de recuperar a otra serie de mujeres olvidadas en un proyecto que tiene un título provisional sobre un poema de María Zambrano que se llama Ángeles que nadie ve, y donde recupero figuras como la poeta y escritora María Lejárrega, que deben de saber que la mayoría de su obra fue firmada, ella escribía principalmente teatro y poesía, fue firmada por su marido Gregorio Martínez. Entonces, si ustedes buscan a Gregorio Martínez lo encontrarán, pero a María Lejárrega no. Pues ella es la autora de algunos de los textos de la obra de música de Manuel de Falla, ¿no? E incluso una gran sorpresa que me llevé por mi amor hacia Juan Ramón Jiménez es que Zenobia Camprubí, que fue la gran sostén de la figura de Juan Ramón a lo largo de su vida, también había escrito algunos poemas y los había escrito en inglés. Y investigando he encontrado la traducción de esos poemas y también trabajo en esa obra de Zenobia Camprubí. Bueno, un proyecto a largo plazo, pero que seguiré trabajando principalmente por la educación, la cultura y la visibilidad de tantas y tantas mujeres olvidadas. Siempre he pensado que lo que más cura son los abrazos, los besos, las caricias que con ternura se dan despacio. Ahora tendremos por momentos que pensar en guardarlos, para darlos con más fuerza cuando todo haya pasado. Por ti, por mí y sobre todo por ellos, quédate en casa para devolverles pronto los abrazos y los besos que les debemos. Por ti, por mí y sobre todo por ellos, quédate en casa para devolverles pronto los abrazos y los besos que les debemos. Siempre he pensado que lo que más cura son los abrazos,